Odio a tu padre por haberte inventado, odio a tu madre por ser tan fea, y a todos los estúpidos idiotas que esperan ahí fuera. Y ahora eres uno de los nuestros, tú eres uno de los nuestros, eres uno de los nuestros. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Un programa más, un episodio nuevo de Hoy Me Sale Azul. Me habéis pillado un poco en shock porque me ha llegado una alerta, una noticia. Hay que tener cuidado, ¿eh? Carles Pérez, jugador de fútbol del Aris de Salónica, ingresado por un mordisco de un perro en in the middle. Cuidado, cuidado, lo acabo de ver ahora y me he quedado un poco en shock. Digo, madre mía, qué dolor, pobre Carles Pérez. Bienvenidos, aquí estamos. Hemos tardado un poquito porque, bueno, ya sabéis que hemos andado convalecientes. Bueno, personal, yo he andado convaleciente, he andado pachuchete, malito, pero ya estoy aquí de nuevo, que vamos a hablar de muchas cosas. Tenemos muchas cosas de las que hablar y tenemos novedades hoy, porque habéis visto que está Allen, está Sergio. Tenemos una media novedad, que es novedad, pero no es tanta, que es que ha vuelto Paquito, que por fin podemos contar con él después de mucho tiempo. Y tenemos una gran novedad que está con nosotros aquí, Jorge Gómez. Jorge, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la invitación y un placer estar en el programa con vosotros. Contaremos siempre que quiera y que podamos con Jorge, que es un aficionado al baloncesto, experto en scouting y que nos viene hoy, que ni pintado, porque vamos a hacer scouting, vamos a hablar de jugadores que nos gustaría o que queremos que pudieran venir. Hemos estado todo este tiempo que no hemos estado aquí, pues hemos estado peinando el mercado y hemos hecho una pequeñita selección para traer en lo que nos falta posibles propuestas para jugadores. Así que, Alberto Ortego, dale, cógete un cafetito, siéntate, que vamos a hablar de cositas que te van a interesar. Bueno, esto lo digo por decir, porque a lo mejor estamos haciendo esto y ya está todo firmado, pero bueno, nosotros hemos venido aquí a jugar, ¿no? Pues ya está. Venimos a jugar, pues hablamos de eso. Y oye, hablábamos antes, alguna acertamos, porque hemos de decir que estos días Cantabria Baloncesto ha anunciado a Cristian Lutete, un jugador del que hemos hablado aquí, que hemos pedido muchas veces y que oye, pues nos hace ilusión que Cantabria pues lo haya fichado al exjugador del Ebro, del Nantes, de la liga francesa de la Pro B. Uy, esperar que se me ha abierto aquí un vídeo y me está dando la turra. Y que el año pasado estuvo pues en el Bosna Sarajevo, mítico equipo de bosnio. Y nada, pues una incorporación yo creo que muy, muy, muy interesante para Cantabria. Nos hace mucha ilusión. Hemos dado mucho la turra aquí con Cristian Lutete y tenemos muchas ganas de verle y que funcione. Funcione por lo menos todos los partidos menos dos. El que juegue en el Movistar Arena y el que vayamos nosotros a jugar allí. El resto, que se salga. Así que nada, muchas ganas de ver a Cristian Lutete. Yo creo que es un muy buen fichaje y nos hace mucha ilusión. Así que nada, arrancamos. Vamos a hablar de un montón de jugadores. ¿Cómo estáis? Yo creo que por orden. Lo primero que tenemos que hablar es de lo que ya se anunció que todavía, porque esto siempre nos pasa lo mismo. Jorge, siempre nos pasa lo mismo. Hacemos programa, damos jugadores, decimos tal no sé qué y justo al día siguiente anuncian uno, macho. Pero al día siguiente, o sea, en cuanto hacemos programa, al día siguiente, fichaje. Y aquí ha pasado lo mismo. Omar Silverio. Ha pasado ya tiempo desde que se anunció, pero es interesante que hablemos de Omar Silverio porque pasó algo muy curioso con el anuncio. Hubo una acogida, digamos, tibia. A mí me sorprendió mucho, lo voy a reconocer, me sorprendió mucho la acogida tibia, porque por un lado, yo creo que se critica, y a veces con bastante razón, porque nosotros lo hemos hecho aquí también alguna vez, ¿no? La falta de imaginación, la ira que vamos casi siempre a por jugadores ya que ya han estado varias veces, varios años en LEB, que están muy vistos, que no miramos fuera, que no miramos cosas, y de repente traemos a Omar Silverio, que yo creo que es un fichajazo, un jugador que viene a ACB, que viene con hambre, un jugador de quizá un mercado dominicano que no tan, digamos, mainstream, un jugador que no ocupa plaza de extracomunitario,
y la gente es como, ¿y este tío? Pero bueno, ¿pero ¿de dónde nos lo han sacado? Digo, pero vamos a ver, ¿en qué quedamos? ¿O no tenemos imaginación? ¿O tenemos que ser valientes? ¿O no? Lo digo porque, y esto es algo muy personal, ahora os voy a preguntar vuestra opinión. Claro, no, es que es un riesgo. Bueno, es un riesgo, como si otro tipo de perfil no fuera un riesgo. Quiero decirte, y voy a poner un ejemplo muy claro, lo he hablado antes antes de empezar el programa con mis compañeros. ¿No es un riesgo quizá un fichaje tipo Cristian Díaz, tipo Juan Rubio? Sergio Rodríguez. Claro, y luego ¿cómo salieron? Quiero decirte, entonces, eso de ser un riesgo es un poquito relativo, ¿no? A veces yo creo que merece la pena y, sinceramente, yo creo que Omar Silverio es un acierto de fichaje. Luego ya sabemos que las circunstancias, pues ya sabemos si el jugador se adapta, si no se adapta, a ver cómo tal. Pero yo creo que es un fichaje muy interesante. A mí un fichaje que me ha gustado mucho, lo digo sinceramente, y me ha gustado más que otro tipo de fichajes quizás más amarrateguis, ¿eh? Así que nada. Así que lo primero que os voy a preguntar, por el orden que queráis, si queréis dejar a Jorge lanzarse el primero, por ser hoy su primer programa, que lo haga. Vuestra opinión sobre el fichaje de Omar Silverio, vuestra opinión sobre Omar Silverio, que no es lo mismo. Son dos cosas distintas, pero ¿qué opináis? Venga, Jorge, te toca. Bueno, a mí sí me parece un buen fichaje. Me parece un fichaje que puede aportar cosas diferentes. O sea, como bien dices, es un tío que viene con hambre, que viene de ACB donde no le ha ido muy bien. Me parece un poco irregular en el tiro, que es el déficit que creo que tiene, pero me parece que tiene un muy buen 1 contra 1 y me parece un jugador que en determinados momentos puede desatascar el ataque. Algo que el año pasado de Estudiantes para mí careció un poco más allá de Jason Granger. Por lo cual es otro tipo de jugador que puede venir, otro tipo de jugador no tan colaborativo en equipo, pero me parece que puede hacerse verdaderamente útil. Yo lo veo más como saliendo del banquillo que como titular puro, porque creo que con Jason Granger y él se pueden, o sea, los dos necesitan bola en las manos y a lo mejor demasiado, pero vamos, me parece un muy buen fichaje, ¿eh? Y yo creo que además un fichaje, bueno, no sé, ahora comentaréis el resto, ¿no? Que también para esa posición del 2, con un físico bastante privilegiado para lo que es la categoría, ¿no? No sé, ¿qué opináis el resto? ¿Qué os parece? ¿Qué vibras os da? ¿Qué vibras? Que esta palabra tan... Es que vibras... He dicho vibras... Es como decir, sí, es como habita, ¿sabes? ¿De qué generación eres tú ya? No soporto lo de vibras y lo he dicho, tío. O sea, igual que lo de habita. Esta casa tiene 2 habitas. Uf, perdonad, es que no puedo, y lo he dicho vibras. Qué mal, tío, qué mal. Esto debe ser la medicina que llevo tomando muchos días. He dicho vibras, tío, qué horror. Bueno, ¿qué os sugiere? Venga, decid. Dale, Fran, que llevan mucho sin estar Vamos, en el Paquito. programa, tenemos ganas de oírte. A mí la verdad es que me ha gustado, cuando lo he visto me ha gustado y lo que dices, ¿no? Lo que decía Jorge, al final es un tío que también puede romper en el 1 contra 1, que puede ser complementario a otro perfil como el que hemos estado buscando estos días, más de tirador, desatascando, además puede defender a un muy buen nivel, que ya lo ha hecho en ACB, tuvo un año espectacular en Israel antes de venir a ACB. No sé, a mí me ha sorprendido un poco esta acogida. De todas formas, y también es verdad, y es lo mismo que hablabais de lo que pasó en anteriores ocasiones con los fichajes que comentabais, ¿no? Que parecían ser seguros y al final no salieron bien. Todo va a depender del papel que le quiera dar el entrenador dentro del equipo. Porque si traes a un tío como este que tiene un físico privilegiado para entrar en el 1 contra 1 y lo que quieres es tenerle metido en una esquina, pues posiblemente no funcione. Ale, Sergio. A mí me parece muy buen fichaje. Creo que al final, bueno, lo decía Jorge, es un jugador que en el 1 contra 1 te da una opción muy importante que no has tenido tanto estos años. Lo comentabais físicamente, a nivel de manejo del contacto, yo creo que puede ser un jugador muy dominante en la liga. Y luego creo que es un jugador relativamente completo, porque aunque su especialidad en ese sentido igual es atacar el aro, y está claro que no es un tirador puro, yo creo que con un volumen
un poco más alto y un protagonismo más alto con el balón que hacen que él se sienta más cómodo. Creo que un poco eso ha sido lo que le ha hecho ser un pelín irregular a veces en este año en ACB, que a veces pasaba demasiado tiempo fuera, lejos del balón y con rotaciones muy cortas. Yo creo que sí se siente un poquito más protagonista. No es tampoco un mal tirador, es un jugador que incluso puede generar un poquito. Su peligro atacando el aro hace que pueda, por ejemplo, dejar muy buenos detalles encontrando grandes en el pick and roll, porque es un jugador que genera mucha gravedad cuando ataca la canasta. Y lo decía Paquito, en defensa es verdad que tiene algunos detalles a veces, sobre todo lejos del balón, pero en el 1 contra 1, y yo creo que más todavía en primera FEB, creo que va a ser un jugador muy sólido. Sí, yo creo que, Allen, estamos hablando de un jugador, como bien dice Sergio, quizá más de volumen, ¿no? Es un jugador que necesita rotaciones largas, necesita tiempo, necesita balón, necesita tal. Lo digo porque me consta que yo durante la convalescencia pues me ha pasado, lo he hecho y hemos estado comentando. Nos hemos visto algún partido de Liga Dominicana ahora que los ponen en YouTube en abierto, ¿no? Que están ahora en semifinales, los metros de donde está jugando Silverio contra los indios. Tú me consta que has visto alguno más. 25 años siendo en la farmacia dominicana. Cada vez que meten una canasta, meten una publi, macho. Es acojonante. Estás viendo el partido y cada canasta meten una cuña, tío. Pero cada canasta, Cada canasta, cuña. Cada canasta, cuña. Me hace mucha gracia las retransmisiones de la tele dominicana. Quizá que es un jugador de volumen, ¿no? Es un jugador que necesita estar, ¿no? Este primer partido, por ejemplo, de playoff de semifinales, que jugó poquito, le costó más, pero el resto, cuando va cogiendo dinámica, es un jugador con un rango de tiro bastante lejano, tiene un rango de tiro bastante largo. Es verdad que no es un tirador puro. Ahora hablaremos de eso porque hilaremos con lo siguiente que vamos a hablar, pero sí es un jugador que mete. De hecho, en semifinales en Liga Dominicana ahora está haciendo en esta serie más de 20 puntos por partido y con creo que está en un 60% en triples o por ahí. Incluso ha tenido Sí, en la sí, serie. porque está, y triples de rango lejano, ¿no? Es un jugador de rachas, es un anotador, pero no sé, ¿tú qué opinas, Allen? ¿Qué es el que falta? Bueno, después del anuncio del fichaje, me pasó un poco como a ti, ¿no? Que mucha gente utilizó las frases de melón por abrir, de me deja frío y demás. Yo creo un poco con la expectativa de que iba a llegar Paul Jorgensen o jugadores de calidad pues contrastada en lo que es la liga de primera FEB, y al final te encuentras con un jugador que viene de otro contexto, por mucho que este sea de ACB. Y al final el público en general lo que entiende es que es un jugador que puede ser que puede ser que sea una duda y no una certeza, ¿no? En primera FEB. Pero yo desde el primer momento me sorprendió el fichaje porque le veía en unos contextos más altos, quizá en una primera liga europea, ya sea alemana, ya sea italiana. Y a mí la verdad es que de inicio me gustó mucho porque era un jugador al que, bueno, no voy a decir que le había visto 300 partidos, pero sí que le había visto varios. Y me sorprendió bastante que decidiese tomar esta iniciativa de jugar con nosotros en primera FEB, y la verdad es un nombre. Yo creo que él como objetivo tiene jugar en ACB y hacerlo a buen nivel, y yo creo que tiene el potencial de hacerlo. Entonces, esas frases de melón para abrir, me deja frío, pues me dejaron a mí frío, digamos, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un contexto de jugador que sí, evidentemente para rendir al 100% y para sentirse totalmente involucrado necesita balón. Probablemente en ese contexto funcionaría, como bien decía Jorge antes, más con Filipovic quizá, jugando en la segunda unidad que en la primera, en una primera unidad que va a dominar Jason Granger, ¿no? Digamos. Entonces, bueno, yo creo que si somos capaces de encontrar un contexto de 20 minutitos donde él sea el generador principal desde el bote, desde el balón, y él sea capaz de encontrar sus tiros, yo creo que va a ser un jugador muy relevante en primera FEB. Y bueno, sabiendo que le habíamos fichado, pues es cierto que me he estado hinchando a verle partidos. La verdad, he visto todos los de Eurocup que jugó con los 3 de Eurocup que jugó con Bilbao. He visto alguno de la Liga Israelí y también he visto estos de República Dominicana.
y sobre todo en el contexto, bueno, he dicho Eurocup, pero es FIBA Europe Challenge. Bueno, yo creo que es un contexto en el que me ha sorprendido su nivel defensivo, porque quizá era uno de los aspectos en los que podía tener más dudas, pero sobre todo con Bilbao, en una situación en la que no estaba jugando muchos minutos, no estaba siendo importante, seguro con indicaciones desde el banquillo de si vas a jugar tienes que defender a buen nivel, ¿no? Pues es precisamente lo que hizo, sobre todo en 1 contra 1, robando varias bolas, yendo a la línea de pase. Y yo creo que si él desde el primer momento está a buen nivel defensivo, yo creo que se va a ganar muchísimos minutos y desde luego creo que en primera FEP con ese físico pues va a anotar mucho a contraataque, que quizá fue algo que el año pasado no hicimos tanto, no corrimos tanto, ¿no? Y bueno, teniendo un base de 35 años ahora que va a hacer 36 en septiembre, pues bueno, puede sucederte que te pase esto, ¿no? Pero yo creo que Silverio nos va a dar eso, robos en línea de pase, ser capaz de correr, ese físico de ir de lado a lado de la cancha. Y la verdad es que es un fichaje, en mi opinión, ilusionante. Luego ya el tiempo nos pondrá en nuestro sitio, ¿no? Pero bueno, yo creo que va por esa línea de fichajes que pedíamos, de ser ambiciosos y bueno, yo creo que lo va a hacer bien. Estoy seguro de que sí. Bueno, y voy a hilar un poquito con lo siguiente que queríamos hablar. Yo creo que todos hemos estado un poco de acuerdo lo ha comentado primero Jorge y luego lo hemos comentado, yo creo que todos hemos hecho un comentario parecido con respecto a Silverio. No es un tirador puro, no es un triplista de catch and shoot, es más anotador que tirador puro. Lo digo porque quizá ese es el perfil que nos hace falta para el puesto de 2 que nos falta, ¿no? Y en ese sentido, pues hemos hecho un poquito de scouting y hemos traído, yo creo que tres propuestas, ¿no? O no sé si alguna más, pero me salen 3. Una quizá más conservadora en el sentido de un jugador más contrastado, que ha estado tiempo, que estuvo en España, en Obradoiro, 2 años, que es el lituano Beliauskas, más veterano, más, bueno, ahora hablaremos un poco de él. Otra intermedia, que es un jugador también que ya estuvo en Coruña, Tyler Sabin, 30 años, un jugador ya con mucho recorrido encima, que tiene ya muchos tiros pegados y tal. Y luego una, que es a mí la que más me gusta, que es pues más novedosa, ¿no? Que ya empieza por el nombre, ¿no? Es un escolta americano que se llama Drew Cuxhausen, que ya el nombre mola mogollón, o sea, Drew Cuxhausen, o sea, que encima tiene nombre un poquito como de mariscal de Rommel, Cuxhausen, que estuvo ahí en el desierto en la Segunda Guerra Mundial con Rommel, lo cual significa que, oye, se abre ventanita ahí a pasaporte, porque aunque es americano, si se apellida Cuxhausen, algún ancestro tiene que tener alemán o parecido, que es un tirador de estos locos. Yo es lo más parecido a Johnny D que he visto en mucho tiempo, más joven, viene de una universidad pequeñita, ha estado en Georgia, ha estado en segunda griega y en primera rumana, siempre anotando aquí en Europa cerca de 20 puntos por partido y anotando cerca de 20 puntos por partido, haciendo por encima de 42-45% en triples. O sea, quiero decirte, con un volumen tremendo. Es verdad que es un jugador pequeñito, 1,80 y poco, pero es una metralleta de 3, de catch and shoot, saliendo de carretón, de todo. No es mal defensor. Bueno, ahora hablaremos de él. A mí es un jugador que me ha enamorado. Está libre, está disponible, que lo he cotilleado en su agencia, así que nada, y viene de unas ligas que tampoco ha estado cobrando unos pastones, o sea que me parece bueno. Lo malo, bueno, no, malo no, malo él y Sabin, que no es malo, sino que son extracomunitarios y ya gastaríamos las 2 plazas, pero es que tampoco nos queda mucho más, o sea, ya tenemos que gastarlas, o sea, no... Sí, Eugenio, perdona, te voy a hacer un inciso aquí porque... No sé, todos los veranos estamos en plan, no, es que si Michael Carrera se saca el pasaporte, no tenemos una plaza de extracomunitario libre por ahí, no, es que si fichamos a tenemos este año la plaza libre de extracomunitario y al final, joder, si es que no la gastamos nunca. ¿Qué porcentaje de equipos hay en Europa que se tiren 2 o 3 años sin gastar las 2 plazas de extracomunitario? Yo creo que... Al final nos la comemos con patatas. O sea, no sé, es una decisión conservadora que siempre tomamos y que luego nunca usamos. Entonces, sí, es verdad. Bueno, yo creo que
me parece un poco absurdo a día de hoy. Un año porque te cuadre una plantilla de 12 jugadores que no tenga un extracomunitario te puede pasar, pero que te pase todos los años. Yo no sé, vamos, no recuerdo ningún caso así en tiempos recientes en ACB o Primera FEB. Yo es que los 4 años que llevamos en LEB no ha habido ningún año, ¿no? Que hemos tenido las 2 extras el año de carrera. Lo voy a revisar mientras, bueno, seguís comentando sobre eso. Bueno, pues nada, vamos un poquito por orden. Si quieres, bueno, Allen, estás revisando eso, pero te iba a decir un poquito puedo poner que el vídeo primero y luego que nos cuentes. hablamos de Beliauskas, vamos uno por uno. También te lo puedo revisar, yo, hombre, tú vete dándole a eso. Ah, perfecto. Vamos uno por uno, vamos primero por el más veterano y el más conocido, que es, lo estoy buscando aquí, que es joder, yo también era el único que no tenía Beliauskas. Laurinas Beliauskas. Este es un viejo conocido porque estuvo en Obradoiro. Estuvo en Obradoiro 2 años en ACB. Ya es veterano, es un jugador ya veterano. Pues va a cumplir 29 años, creo, 28, 29 años. Estuvo 3 años en Obradoiro. Luego estuvo en la primera alemana, en el Skylines Frankfurt, después estuvo en el PAOK en Grecia y después ha bajado un poquito de nivel, estuvo en el Wielkopolski en Polonia, en la primera polaca. Luego hablaremos de otro jugador que es primera polaca, pero ya en los pivots. Y el año pasado estuvo en Lituania en el Juventus lituano, donde hizo 13 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias. Esto, bueno, ahora no sé si tenemos vídeo para poner de Beliauskas, pero quizá es la opción más conservadora, ¿no? Quizá es la opción, vamos a verle, aquí está, Laurinas Beliauskas, quizá es la que puede ofrecer, dentro de lo que hemos hablado, más certezas, ¿no? Un jugador hecho, un jugador que conoce España, un buen triplista, anotador, buen defensor. Aquí le tenemos. Que viene de un equipo de media tabla baja de Lituania, que bueno, que no sé si le apetecerá volver, ¿no? Jugador hecho, no sé qué. Mientras lo vemos y lo ve la gente, ¿quién se lanza? Yo creo que es la opción quizá más clara y segura de las que vamos a presentar, ¿no? Sí, bueno, el jugador yo creo que con más experiencia, además conoce España. Yo no sé hasta qué punto, pues eso, después de haberse vuelto a Lituania, después de bastantes años, le apetecerá volver a salir para irse a una segunda liga. Entonces, bueno, creo que es un jugador que encaja en el perfil de lo que estamos buscando, pero no sé si va a ser la opción, la verdad. ¿Qué os gusta o qué os parece de Beliauskas? Pues Jorge, si te parece, comenta, porque es un jugador que tú tienes bastante controlado, según tengo entendido. Venga, Jorge, expláyate. No, a mí es un jugador que me gusta mucho y mirando ligas, números y demás, siempre sale entre los más destacados en puntos por tiro de 3, puntos por tiro de 2, siempre los que salen más destacados, tanto en Polonia como en Grecia, como en Lituania, como incluso en Alemania en su año. Es un tirador. Creo que tiene una edad de siendo veterano que todavía no está de vuelta, porque son 29 años y todavía puede aguantar 2-3 años a muy buen nivel, con lo cual puede que tenga la intención de volver, porque solo está además en Lituania este año. Pero como dice Sergio, va a depender de él. Ahora, es eso, es un tirador eficiente que como se ven en los vídeos también puede generar a partir de bote en determinadas situaciones y con Ranger al lado, pues creo que encaja perfecto porque es un segundo manejador que puede ser muy útil y tampoco no me parece mal defensor, no es top, pero no me parece mal defensor y bueno, yo creo que es el tipo de perfil. Ahora, que se consiga es lo que hemos hablado, lo que se habla con los cupos en España, es Lituania y el cupo, con lo cual, aunque no es una liga muy top, muy élite, puede costar más sacarlo porque es un lituano que viene de Lituania, de primera. Yo creo que sería la última oportunidad que tiene para engancharse al trampolín de las grandes ligas. Un equipo top de segunda liga, de la segunda liga probablemente más importante de Europa y dar una subida a su carrera.
Hombre, es verdad, tenéis razón los dos, que aquí lo que podríamos vender es la moto, pues esa de un contrato con un año más si ascendemos, porque yo creo que es un jugador muy aprovechable también en ACB. Ha estado 3 años en ACB y es un poco el caramelito que le podemos vender para que pueda venir. Pero bueno, no sé. Paquito, Allen, ¿qué os parece Villeuskas? Venga, uno de los dos. Dale tú, que estoy buscando el otro. Sí, yo Venga. iba a decir que, bueno, es un jugador bastante sobrio y que además a nivel de tiradores yo creo que sería una certeza absoluta porque ha tenido grandes porcentajes, como bien habéis dicho, durante toda su carrera. Y bueno, probablemente si se diese este tipo de fichaje con este jugador, pues permitiría, ¿no?, que Omar Silverio pues no fuese una certeza absoluta, digamos, aunque en mi opinión sí que lo va a ser. Y yo creo que Veliauskas tendría un gran rendimiento en esta liga, sobre todo porque con esos porcentajes de tiro, el tamaño que tiene, esa capacidad también de jugar el pick and roll, yo creo que es un jugador bastante completo, que no es solo simplemente un tirador, y yo creo que nos daría muchas cosas. Sí que es cierto que pienso que es un jugador que pues debería tener interés, ¿no? Sobre todo mínimo en la liga lituana y quizá en una liga italiana, un equipo de la parte baja de la liga italiana, pero bueno, habrá que ver y desde luego no estaría mal tirado intentar el fichaje de este jugador porque yo creo que nos aportaría bastante. Yo creo que es un perfil. Hay otro jugador del que no hemos traído ni vamos, bueno, que también ha estado en estas semanas que hemos estado hablando, que puede ser un perfil no parecido, pero bueno, que es Sasu Salin, ¿no? Que también está un poco ya de vuelta de todo y tal, no sé qué. Yo creo que sería un perfil un poquito, pues eso, un Tobias Borg y no sé, este tipo de jugadores que ya tienen una edad, que quizá no han tenido la carrera que a lo mejor se les presuponía y que, bueno, esta última oportunidad a lo mejor de reengancharse dando un pasito para atrás en un equipo grande como es Estudiantes, bueno, no sé, yo creo que se le puede, pero bueno, es verdad que es un jugador que tendrá cartel en Lituania seguro, pese a que está en un equipo de mitad de tabla hacia abajo, pero bueno, pero claro, es un jugador muy importante en ese equipo. Si queréis pasamos al siguiente, que es Tyler Sabin. Eugenio, perdona que te interrumpa. Los apellidos suecos y del norte de Europa, que terminan en R y en G, la G final se pronuncia como una I. Tobias Bori. Tobias Bori, muy bien. Tobias Bori. Silven Landesbori. Vamos con... Landesberi. Joder. Landesberi. Silven Landesberi, que acaba de fichar ahora mismo por un equipo... ¿Por dónde ha fichado Landesberi? Ha fichado en... Sí, saltó ayer o antes de ayer, sí. Pues el otro día lo vi, que había... Sí, a mí me saltó también ayer, no me acuerdo en qué liga. Bueno, hablamos de Tyler Sabin, un jugador ya veterano, 30 años, bueno, veterano, que estuvo en la primera danesa, su primera aventura overseas, y luego estuvo en Coruña. Después ha estado en las primeras suecas e islandesas y después bajó a la segunda italiana, donde estuvo en 3 equipos haciendo muy buenas campañas en San Severo, en Trame Cento y en Luis Roma, haciendo en Luis Roma 20 puntos, en San Severo 21 y en Trame Centro 14 puntos por partido. Y el año pasado estuvo en la primera romana haciendo 11 puntos por partido, también gran tirador, siempre cerca del 40% en triples. No sé si tenemos vídeo de él. Quizá es pues eso, hemos traído como la opción muy segura, esta opción intermedia, que es un jugador también que ofrece ciertas certezas, que ya estuvo aquí, pero que no sé, ahora me comentáis a ver si... ¿tenemos vídeo, Allen, de Tyler Sabin? Sí, lo ponemos. Estaba buscando... Venga, lo ponemos. Yo creo que es un jugador también que ofrece pocas dudas del rendimiento que podría dar, ¿no? No sé qué opináis vosotros de Tyler Sabin. A mí me recuerda mucho este jugador que estuvo también varios años en LEB, que luego lo trajo de vuelta Jordan Swift. Jordan Swing, pero Swing es más un alero. Swing era más grande. No es muy claro. ¿Qué os parece, Tyler? Este vídeo es de segunda italiana. Esto es de segunda italiana, venga. ¿Qué os parece, Sabin?
A ver, es otro jugador a priori muy fiable en el tiro, muy de catch and shoot. De tamaño no anda mal. De tamaño es otro jugador que puede ser muy interesante. Pero ya sabemos que al final el físico en primera FEP acaba siendo prácticamente determinante y nos podría dar un buen resultado. Vuelvo a lo que comentaba antes cuando hablábamos de Silveiro, ¿no? Al final también es el rol que le puedan dar, que le quieran dar. Pero yo le veo cerca de... O sea, sí le veo más útil en juego con Jason de lo que podríamos ver, por ejemplo, antes a Silveiro Silverio. a Silveiro, perdón. Silverio. Silverio. Me lo pone, nos pone difícil. No es fácil, no es fácil. Que puede ser más útil pegado a Jason, tanto como Beliauskas que veíamos antes. Beliauskas no hemos hablado, pero es también gran generador. El año pasado hizo 3 asistencias y media por partido. A mí Tyler Sabin, no sé. Sergio, ¿qué te parece? Yo creo que ofensivamente encaja muy bien si lo que buscas es un súper especialista de tiro, aunque es un anotador bastante completo, pero vamos, si le dejas ese papel como muy claro, él va a ser muy eficiente. Creo que atrás, por ejemplo, es un poquito más problemático que un Beliauskas, que lo decía Jorge, no es que sea un stopper, pero es un jugador con bastante oficio. Que te saca el papel sin darte demasiados problemas. Sabin puede sufrir un poquito más atrás, yo creo. Allen, ¿qué te parece? Bueno, y en el caso de Sabin, o Sabin, como se quiera pronunciar, bueno, yo creo que sería un rol de especialista, un rol especialista tipo Johnny B, quizá para jugar, pues eso, 15-20 minutitos y que te aporte, pues eso, unos sistemas en los que te centres en buscar salidas de tirador, en las que sobre todo darle de comer, ¿no?, a este jugador, un tipo de jugador pues en ACB, más JC Carroll, de buscar momentos, de estar enchufado, de meter varios triples y de buscar esa amenaza. Y yo creo que eso este jugador te lo puede dar. No esperaría quizá una temporada de una anotación altísima por parte de este jugador, pero si fuese capaz de darnos unos porcentajes por encima del 40-45% en triples y unas medias de 9-10 puntos por partido, pues igual, si es un jugador que puede salir desde el banco o que puede ser un jugador que salga de titular a buscar esos carretones y esos tiros de 3, yo creo que podría ser un fichaje interesante con el añadido de que es un jugador que conoce la competición por haber jugado en primera FEP, cosa que puede ayudar bastante. Entonces, bueno, yo creo que de los 3 es probablemente un perfil parecido a Johnny B con eso, ¿no? Con el añadido de que conoce la primera FEP. Jorge, ¿qué das tú? ¿Qué te parece Tyler Sabin? Bueno, ya lo habéis dicho casi todo lo que pienso. O sea, me parece un jugador muy especialista en el tiro de 3 y, como dice Sergio, me daría miedo la parte de atrás, la parte defensiva. Pues el equipo que se ha hecho es un equipo, en mi opinión, bastante físico, que atrás puede apretar bien, más allá del 5 y ver cómo responden Hugo López, Asier González o sea, otro fichaje. Se ha hecho un equipo bastante físico atrás y no le veo tanto el encaje por la parte defensiva. La parte ofensiva es un triplista que te puede anotar tanto en catch and shoot como de rebote, un 35-40% de triples y es la función. Bueno, pues nada, vamos a pasar al último porque todavía nos quedan los pivots que hemos traído. O sea, es que tenemos de todo. Hoy tenemos de todo, nos los quitan de las manos. Vamos quizá con la última opción, que es la más exótica, que es Drew Cuxhausen, que hemos hablado. Este es un tipo muy interesante. Un jugador americano que estuvo en una universidad pequeñita en la Universidad de Magnesia State Cowboys, luego ha estado en Tbilisi un año, en Georgia, y el año pasado, luego el siguiente año, perdón, estuvo en Grecia. En Georgia hizo 20 puntos por partido y 4 asistencias con un 43% en triples. Un 40% en triples. En la segunda griega, en Koroibos, hizo 15 puntos por partido con un 45% en triples. Y el año pasado estuvo en Rumanía, donde no tengo los datos. No tengo los datos de lo que hizo en Rumanía. Pero bueno, es más joven.
lleva menos aquí, es más pequeñito, esto sí que lo tenemos que decir, no tiene el físico de los otros jugadores, él está en un 80 y poco, pero quizás sea el triplista más. El año pasado en Galati ya lo tengo aquí, ojo, 15 puntitos, jugó 24 y terminó la liga 24 partidos, 24 minutos de media, 46% en triples. Ojo, jugando 24 minutos de media, 46% en triples, es una metralleta, Es muy pequeñito, a mí me recuerda mucho, lo he dicho antes, a Johnny D, al Johnny D joven cuando vino los primeros años. Si quieres, tenemos un vídeo, Allen, ahí de scouting que tiene su agencia que colocó en internet. Ahí lo tenemos y lo veréis que es un jugador vamos, un tirador espectacular. Estos primeros minutitos son después de dribbling, pero vamos, no se lo piensa ni dos veces. Y después, estas son todas las jugadas cuando está en la universidad, no hay ninguna aquí en Europa, pero bueno, ya habéis visto los números que ha hecho en Europa. Los 3 años que ha hecho en Europa por encima del 42% en triples y el último año un 46% en triples, que hay que hacerlo. A mí me parece cerca de 7 por partido, Eso, tirando cerca de 7 por partido, haciendo 46% en triples. O sea, en una competición profesional en Europa me parece una barbaridad. Es verdad que era la Liga Rumana, pero bueno, en Liga Rumana venía el brasileño este que acaba de fichar San Pablo Burgos, que llevábamos muchos años nosotros también hablando de él para el Estu. El 3 Leo Mendel. Leo Mendel estuvo en Liga Rumana, o sea, que decirte que es una liga que... Pero si le veis, mira, toda esta parte es catch and shoot. Mirad que es que, pues eso, es que este tipo de tirador es una locura. Compulsivo. Es una locura. Esa velocidad a la hora de... La velocidad que tiene, o sea, a mí me parece una locura de jugador este Cuxhausen. O sea, y sobre todo, claro, ves esto y dices, bueno, pero es que claro, luego lo constatas con los números y dices, no, es que este tío en liga regular, pues eso, o sea, es que el último año en Rumanía, jugando 26 minutos, tirando 7 triples por partido, te mete 46% de triples. O sea, que es una barbaridad absoluta. Me recuerda mucho a Lofton. No sé si os acordáis de Chris Lofton. Me refiero en la rapidez que tenía estos tiradores compulsivos que la meten desde cualquier lado sin... Fijaos que arma... Con 20 centímetros de hueco. Sí, arma sin pensárselo dos veces. Esto es en transición. O sea, mirad. En fin, tremendo. Me parecía un pelotazo. Está libre, señores. Si no lo quiere Alberto Ortego y estudiantes, todos los que nos estén viendo, que sepa que está libre este tío. O sea, este tío está libre. Y viene a la Liga Rumana. No creo que te pida el oro y el moro. No sé, me parece una barbaridad de jugador. A mí personalmente. No sé vosotros lo que habéis bicheado. Es verdad que es pequeñito, pero luego ves que es un jugador que roba mucho, que sale bien de bloqueos, que persigue bien. Defensivamente no es tan María como puede parecer. Por ejemplo, a mí me parece mejor defensor de lo que era Johnny D, por ejemplo. Y Johnny D, pues ya vemos la carrera que ha hecho Johnny D en LEP, pero bueno. No sé, ¿qué os parece Cuxhausen? Aparte que es que qué nombrazo tiene. O sea, Drew Cuxhausen, tío. Es que parece un malo de peli de James Bond, ¿sabes? O algo así. Vamos a la guarida de Drew Cuxhausen, que tiene una colección de cuadros robados y de obras de arte, ¿sabes? En una cueva, con un lago interno y un coche muy bonito. Pues eso. ¿Qué os parece este jugador? A ver, yo creo que por una parte es el menos probado de los que hemos hablado. Al final es una experiencia relativamente corta en Europa, incluyendo ligas que no son del todo competitivas. Incluso la segunda griega a veces es un ambiente complicado y difícil de trasladar. Bacala. Eso sí, sí, bueno, se mueven cosas muy raras por la segunda griega, dejémoslo ahí. Vale. Es verdad que luego, como especialista, mirando lo que necesitamos en ese sentido, claro, ofensivamente parece encajar muy bien. No solo es un tirador muy fiable, sino un tirador muy dinámico. Un tío
que se busca muy bien los espacios, que corre, hace mucho gasto para buscar buenos tiros, que al final es una cosa que erosiona muchísimo a los defensores y que luego arma muy, muy rápido. En defensa habría que verlo. Es cierto que la comparación con un tipo estilo D, pues lo que sí tiene son muchas más piernas, pero habría que ver exactamente. Yo le he visto cosas defensivas que me han gustado. Verdad que estamos hablando de lo que es un scouting que uno ve 2 partidos, ve 5 vídeos y poco más, ¿no? Pero no es tan mal defensor como puede parecer por su físico, porque es verdad que le ves que es un jugador de... Pero bueno, en este vídeo, por ejemplo, que estábamos viendo, si más adelante vienen toda una serie de acciones defensivas y traslada un poco estas virtudes que has dicho tú, Sergio, que es decir, piernas, persigue, es rápido en movimiento lateral, es más rápido de manos, se coloca muy bien, fuerza muchas faltas en ataque, es un jugador que se coloca muy bien de pies, es bastante mejor defensor de lo que parece, pero bueno, no sé Lo voy qué a opináis. adelantar a esa parte, ¿vale? Que Venga, vale. salió un De acuerdo. anuncio y De lo he acuerdo. quitado. Venga. El esto sí que resto no sé veis. qué opináis de este. Defensa en sí, digamos. Bueno, yo creo que ese es el gran interrogante, ¿no? Con este jugador. Hay que decir que, bueno, Johnny D era un jugador que a nivel defensivo pues sufría, sobre todo en contextos como cuando estuvo en ACB, que al final el resto de equipos en una liga como la ACB, pues básicamente lo que hacen es atacar, ¿no? Las ventajas que puedan obtener, y en aquel año cuando estuvo con Guipúzcoa en ACB, pues era un objetivo total del esquema ofensivo de los rivales. Pero sí que es cierto que en primera FEB ese tipo de situaciones no ocurren tanto, pero sí que hay que decir, pues bueno, que hay algunos entrenadores, sobre todo, pues recuerdo mucho a Gerard de Encuentra, ¿no? Cómo nos atacaba generando las ventajas con Rafa Villar sobre Wintering, o por ejemplo con Matulioni y Sobrito posteando a nuestros exteriores, que al final eran escoltas jugando alero. Pues yo creo que con este chico probablemente habría algún entrenador que intentase castigarnos, ¿no? Sobre todo en su defensa. Sí que es cierto que se le ve con más piernas, como decía Sergio, con mejores conceptos quizá en defensa individual que otros jugadores, pero es un poco liviano, ¿no? Entonces, bueno, habría que trabajar, ¿no? Para intentar que este jugador no sufriese mucho en defensa. Y por otro lado, también tener en cuenta que bueno, sobre todo las personas que nos están viendo, estamos buscando jugadores para un rol de 20 minutitos de tirador puro, y no un jugador que sea una estrella o quizá un jugador que vaya a tener un rol principal en el equipo. Con lo cual, pues bueno, es uno de esos perfiles que nos parece interesante y que puede funcionar, pero sería cuestión para Tony Ten y su cuerpo técnico poder involucrar a este jugador. Con respecto a lo que has dicho, una cosa que apuntar. Después de ver a París Basketball el año pasado consiguiendo automatizar cambios para anular las posibles ventajas que pudiese tener los demás equipos contra TJ Short, sí, es todo un trabajo. O sea, no es otra cosa. Es evidente, yo no sé. Bueno, falta Jorge, ¿qué te parece? Pues dentro del perfil de tirador más o menos puro, me parece quizás el que más se adecua a ese perfil. Me parece que le falta altura, como ya habéis dicho, pero creo que físicamente, o sea, el marco físico, la anchura de hombros, la musculatura de tren superior, me parece que está bastante bien y tiene un desplazamiento lateral bastante correcto. De hecho, además, viéndolo, viene de una universidad que, aunque pequeña, ha sacado, no está en Colorado el último año, ha sacado grandísimos jugadores exteriores en los últimos años, súper famosos, además en España, como Jonas Radebaugh, Jordan Davis, el de los Lakers, Dalton Netsch, y este tipo estuvo, entre otros, con Dalton Netsch, promediando 13 puntos. O sea, que es una universidad, siendo de las pequeñas, de cierto pedigrí. Con lo cual, aunque bueno, sí, Georgia pues no me fío mucho de lo que pueda haber, y como ha dicho Sergio, la segunda griega tiene lo que tiene. Es un jugador que para tirador puro bastante bien, y por lo que he visto también tiene buenas manos a la hora de saltar la línea de pase. Las piernas que tiene son buenas. Con lo cual, defensivamente creo que mejor que Sabin, y ya lo habéis dicho, es una metralleta. Y es verdad que un buen esquema defensivo incluso podría intentar salvar algo
de acción de las piernas de Granger, poniéndolo a él con ciertos doses y poniendo a un jugador con más piernas, más energía a perseguir unos. Por ejemplo, Bueno, es una opción. Por tienes eso te también digo, un base que es muy potente físicamente y que te puede dejar ese tipo de opciones. a mí es un jugador que me encaja y voy a hilar con lo siguiente porque también creo que puede encajar económicamente. Es decir, estamos hablando de un perfil de un jugador que no viene en un escalón salarial alto, probablemente, y eso te permite ahorrar. ¿Para qué? Parece ser que Obradoiro ha fichado a Felipe Dos Anjos. Y entonces vamos a buscar, esto es como cuando yo soy muy viejuno, vosotros sois muy jóvenes, todos los que estáis aquí, y los que nos estáis oyendo, pues habrá de todo. Pero esto es como cuando se fichaba un anti-Norris, o un anti-Fernando Martín, o un anti-Sabonis. Hemos hecho un trabajo de scouting para buscar un anti-Felipe Dos Anjos. Es decir, jugadores grandes. ¿Qué ocurre? Como todos sabéis y como muy bien Sergio nos recuerda siempre, cuanto más grande, más caro. O sea, que decirte, los jugadores que pasan ya de 2.13, ahí hay un plus. Ahí hay un plus. Es un mercado caro. Entonces, todo lo que ahorremos en esta posición del 2, por eso a mí Cuxhausen, por todo lo que habéis dicho vosotros, por el encaje, que me parece un acierto esto que ha dicho Sergio, ¿cómo se nota que traemos aquí a gente que sabe, coño? Esto que ha visto Sergio me parece también fantástico, esta posibilidad de poner a Drew Cuxhausen persiguiendo a bases rápidos y así evitando desgaste de Granger, me parece extraordinario. Pues eso me encaja, ¿no? Por todo este tipo de cosas. Es un tirador puro, bueno, pues, y encima creo que es un escalón salarial que nos permitiría tener hueco para todo eso. Abrimos el melón de los 5 tochos, de los tochos, pero tochos de, madre mía, tochos. Hemos traído unos cuantos. Sobre todo hemos traído 2, ¿no? Sí, hablaremos también un poquito de Tomás Pavelka, que además lo tuvo ya. He insistido mucho yo ya. que ha insistido mucho Allen Martín en él y que Tony Ten lo tuvo. Y hay un camarada por ahí también. Sí, ese lo hablamos tú y yo hace unos días. Pero sobre todo traemos dos. Sí. De los que vamos a hablar bastante. Uno es... A mí me gustaría, Eugenio, antes de llegar a este punto de centrarnos en eso, perdona por interrumpirte, sí. Hablar un poco de cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Porque creo que es importante dar contexto. A día de hoy, bueno, la plantilla de Movistar Estudiantes está compuesta por 8 jugadores porque a falta de oficialización, pues Jason Granger va a continuar en el equipo y el fichaje de Lotana en Wojbo está cerrado. Y claro, a partir de ahí, pues quedan 2 plazas por cubrir. En ese contexto, quedando 2 plazas, podríamos pensar que podríamos ir a una plantilla de 11 más un canterano, cosa que, por otro lado, no ha sucedido en ninguno de los años que hemos estado en LEP. O podríamos pensar en que va a haber una plantilla de 12 y yo creo que a día de hoy, según me consta, pues se van a fichar 2 jugadores, ¿no? Entonces, lo que parece claro es que hace falta un 2 tirador y es un perfil que es necesario según está montada la plantilla. Y luego faltaría una última plaza que en otros años, normalmente, contando ya con 5 interiores, lo normal es que esa plaza haya sido para Adam Sola, ¿no? Jugador que este año no va a continuar en el equipo. Con lo cual, pues bueno, hay una ventana, un abanico de pensar en jugadores que podríamos incorporar, posiciones que quizá podrían mejorarse o complementar, por así decirlo. Y a día de hoy, viendo cómo está la plantilla y cómo está la situación de mercado, pues da la sensación, pues hablando un poco, ¿no?, de lo que ha sucedido, de que Obradoiro ha fichado a 2 años, da la sensación que esa última plaza, que no tiene por qué ser la última plaza a nivel de importancia en el equipo, el jugador que sería más complementario, por así decirlo, o lo más necesario quizá que necesitaría el equipo, teniendo en cuenta que hemos fichado en la posición de 5 a Nwogbo, sería un 5 grande y poderoso, sobre todo a nivel defensivo. Al menos esa es mi opinión a día de hoy. No sé si vosotros tenéis una opinión diferente o creéis que habría algún jugador que podría encajar en alguna otra posición.
Y digo esto siendo consciente, pues bueno, de las situaciones de dos de los jugadores que se han anunciado ya, que son Asier González y Hugo López, que en principio iban a hacer esa posición de 5 suplente, pues bueno, al menos competir por ella o jugar minutos ambos en ella, también dividiéndolos con la posición de 4, pero en mi opinión, habiendo fichado en Wokbo, lo que faltaría, además de un escolta anotador tirador, digamos, sería un 5 grande. No sé si opináis diferente o opináis lo mismo. Lo digo por dar un poco de contexto a lo que vamos a hablar ahora. Bueno, yo creo que estamos haciendo baloncesto ficción. Quiero decirte, hablamos de eso porque, hombre, nos encantaría que hubiera venido, por lo menos a mí me hubiera encantado que hubiera venido Felipe Dos Anjos. Yo la opinión sobre Nwokbo ya la di en su momento, no voy a repetirla. En el momento en el que vemos que Felipe Dos Anjos viene a Obradoiro, y es verdad, por lo que todo el mundo dice, que estamos hablando de cosas que no son oficiales, que Nwokbo está hecho con nosotros, damos por hecho que eso es verdad, damos por hecho que lo de Felipe Dos Anjos por Obradoiro es verdad, y hacemos un poquito de baloncesto ficción por buscar un anti-Felipe Dos Anjos. Yo... no sé, no tengo muy claro, la verdad, qué haría con esa plaza que queda. O sea, es evidente que si traemos un jugador de mucho nivel por dentro, la plantilla va a mejorar mucho, pero es evidente que si traemos un jugador de mucho nivel por fuera, la plantilla también va a mejorar mucho. Entonces, ya tenemos esas piezas por dentro, tú lo has dicho, tenemos 5. No sé si es necesario otra figura más ahí, pero bueno, en el caso de que lo sea, pues vamos a hablar de unos cuantos jugadores. Ya hemos hablado de los jugadores que faltan por fuera. Podríamos traer a Beliauskas y a Cuxhausen, por ejemplo, para jugar por fuera y cerrar la plantilla. Perfectamente, a mí me parecería un plantillón, quiero decirte. Entonces, yo no lo tengo muy claro. A tu pregunta, Allen, yo sinceramente no lo tengo muy claro. Lo único que tengo claro es que vamos a hablar ahora de unos 5 tochos, por si viene alguien ahí. Pero no tengo claro qué sería mejor. Si cerrar con 2 exteriores, uy, que se me cae el chiringuito, o traer un 5. Desde luego, lo que sí tengo claro es que ese jugador, cuanto mejor sea, mejor. Eso lo tengo claro. No sé el resto qué opina. A ver, yo tal como está la configuración de plantilla, a mí lo que el cuerpo me pedía era un combo que pudiese dar ahí el cambio en el 1 y el 2. Pero, a ver, visto desde el lado que lo planteabas tú, Eugenio, y hablando de eso, de los problemas que nos puede causar un pivote enorme como pueda ser Felipe o un Huskic si vuelve a aparecer en primera FEB o algo similar, obviamente contra eso ahora mismo en plantilla no hay nada. Entonces, bueno, podemos jugar hoy a buscar el pivot grande y podemos buscar el combo para otro día. La ficha 12 para otro día, sí. Exterior, digamos. Pues sí, vamos a... Hombre, hoy hemos traído dos exteriores. Sí, si queréis pero fichar... bueno, eso ya va a ser para escolta titular o como mucho, pues eso, para jugar mitad y mitad con... No, pero por ejemplo, yo os lo digo claramente, quiero decirte, cualquiera de estos 5 que vamos a fichar, que vamos a hablar ahora de ellos, a plantear, si lo fichamos, ¿la plantilla estaría bien? Sí. Si en vez de eso, a día de hoy, y con ejemplo de lo que hemos hablado, cerramos la plantilla con Cuxhausen y Beliauskas, me parecería de puta madre igual. No sé si me explico. Bueno, son elecciones que tienen que tomar Alberto, que tiene que tomar Tony, y que ellos son los que tienen que tomar la decisión. Nosotros aquí lo que hacemos es, bueno, pues como siempre digo, hemos venido a jugar y vamos a hablar de futuribles. Bueno, no sé, a lo mejor me hubiera gustado mejor una plantilla así. Es que no, bueno. Venga, vamos a... Bueno, ¿qué más queréis decir antes de decir? Sergio, Jorge, que no habéis dicho nada. Perdonad. A ver, yo creo que llegados a este punto, si habías tomado ciertas decisiones de configuración de plantilla, ahora que un fichaje de otro equipo te haga cambiar toda la configuración, habla un poco raro de la confianza en lo que habías hecho. Me parece que Dos Anjos es un gran fichaje para la liga. Eso
creo que está claro. Pero bueno, creo que si no es un jugador que siga en ACB es precisamente porque, siendo un jugador de muy alto impacto, es un jugador al que hay vías para hacerle daño. Y obviamente eso es mucho más fácil en ACB que en Primera Fed. Pero bueno, creo que también puedes intentar plantearlo por ese lado. Y que a la larga la concentración de tantos perfiles interiores a priori te saca a alguien de la rotación efectiva y dependiendo de lo que te puedas traer por fuera en la plaza del 2 que queda, podría hacerte sufrirte más también en algún caso si hay alguna lesión. Bueno. Yo es lo que me ofrece dudas, ¿no? El acumular tanto perfil interior que haga que no todo el mundo esté enchufado. Eso no me acaba de convencer. Jorge, perdona. Yo coincido un poco con lo que dice Sergio, pero por otro lado, o sea, tengo aquí el ángel y el demonio. Claro, es que... Por un lado, creo que a Estudiantes lo que le faltó en Final Four era un pivot interior que pudiera en ciertos momentos ser un poco determinante, porque ni Barro ni Kravitz eran pivots que te marcaran diferencias atrás. Y casi todos los equipos que han subido directos han tenido a alguien que fuera muy bueno atrás. Pero claro, has hecho una plantilla y en la que has buscado otro tipo de perfil. A mí el que menos me encaja en todo esto, sin meterme a hablar de él, es en Gogo, porque es el que me saca un poco al resto. Porque de perfil interior que pueda intimidar, si no le vas a dar una responsabilidad innecesaria y excesiva a Hugo López, que ese va a ser el que va a tener que cumplir si no fichas a un tipo de este perfil. Más allá de eso, pues sí, 2 años le puede hacer mucho daño a Estudiantes y cualquier tipo grande puede hacerlo, porque claro, un Hugo es un 2'4", 2'5", y el más alto es Hugo López, que es 2'8", 2'10", y no me falta, si no me hace a mí la memoria. 2'8 está así. Sí, pues eso, el problema lo veo por ahí, pero claro, tampoco, como dice Sergio, puedes cambiar la estructura de plantilla que tenía, la configuración de plantilla que tenía, porque un equipo ficha un jugador. Yo ya hablé aquí de Ngwoku. Quiero decirte, a mí es un jugador que me... Lo dije muy, muy claramente, que me parece que es un jugador más de cara a afición, o sea, que le entra más al aficionado que al profesional. Más valorado por el aficionado que por el profesional. Me da a mí la sensación. Yo creo que es un jugador un poquito tribunero, efectista. Bueno, digamos que ha sido el jugador de moda, ¿no? Todos los equipos la han querido fichar y... Sí, pero vuelvo a decir lo mismo, quiero decirte, no, es que, joder, después de la temporada que ha hecho en Huevo, tú miras los números y en Huevo ha hecho la misma temporada que hizo en Valladolid, la misma, un punto más, que ha hecho por lo mismo. partido, un sí, poquito... bueno, que ha hecho lo mismo. Decirte, sí, lo que pasa que, bueno, pues... Esto lo hemos hablado tú y yo, y no es lo mismo lo que es a nivel numérico, sino la sensación de dominancia que ha transmitido contra pivots de grandísimo nivel. Es que esa sensación de dominancia a veces viene más de los gestos que de la realidad, pero bueno. Yo no estoy de acuerdo con eso. Se ha comido a los pivots de la categoría. Bueno. Una cosa que ha dicho Jorge y que puede ser discutible. ¿Y si resulta que es que el Otana no está cerrado esperando a ver si encontramos a un bicharraco? Bueno, esa es otra, que estamos dando por hecho que el Otana en Huevo está cerrado y no... A mí se me ha dicho que estaba cerrado. Oficial. A Allen le han dicho que estaba cerrado. Bueno, a ver si al final se va en Huevo a Obradoiro y viene 2 años. Bueno, dicho esto... Entre Huskic y en Huevo tenía claro el pivo que yo quería, porque yo si fuera Obradoiro quería. Hombre, a mí me gusta. Claro. Yo, Jorge, tú no lo sabes seguramente, pero yo aquí en este programa he demostrado muchas veces mi enamoramiento irracional por Goran Huskic. O sea, desde que nos descendió. Antes incluso, desde que lo ficharon. O sea, desde que volvió a España. Sí, a mí Goran Huskic me parece, vamos, o sea, bueno, hijo, está Goran Huskic y luego ya, si queréis, hablamos de otras cosas. Como jugador de baloncesto, o sea, este tío sabe jugar baloncesto.
No sé, eso sí que me parece a mí dominar. Bueno, vamos a que estará la gente diciendo, bueno, pero entonces, ¿quiénes son estos tochos que habéis traído? Pues fundamentalmente dos, aunque luego hablaremos un poquito de Tomás Pavelka también, pero vamos a traer dos pedazos de jugadores, señores. Traemos dos perfiles diferentes. Primero, si queréis, vamos con Matías Markusson. Venga, tengo vídeo por aquí, si queréis. Venga, vamos a ver un vídeo de Matías Markusson. Que Jorge le tiene muy visto. Jorge nos va a hablar mucho de Matías Markusson. Es sueco, ¿no? Es sueco. Es sueco. Estudió en Estados Unidos, fue college allí, y luego ha pasado los últimos años por primera francesa, por Betclic Elite, por Pro B también, sí. por Pro B, y este año estaba en Polonia. Sí, aquí lo tengo. Estuvo en Loyola Marymount Lions. Después de su primera prueba, después de la Universidad de Estados Unidos, estuvo en la primera checa, donde ya hizo 14-12. Después fue a la segunda francesa, que ascendió con el Elan Chalon de segunda de Pro B francesa a primera francesa. En Pro B ese año en Chalon hizo 8 puntos, 8 rebotes. En primera francesa hizo 5 puntos, 4 rebotes. Y luego al año siguiente volvió a segunda francesa con el Fos-sur-Mer, donde hizo 10 puntos, 10 con 5 puntos, 7 rebotes. Y el año pasado estuvo en primera polaca haciendo 12 puntos y medio y 9 rebotes. Pues si queréis, ya está el vídeo ahí. Jorge, háblanos un poquito de Markusson. Estamos hablando de un tío de 2.20. 2.21 le dan, sí. Bueno, pues eso. 2.21 y 2.26 de envergadura. Lo que veis, una roca, pues son 120 kilos también, muy difícil de mover al poste, que intimida solo con presencia. Bueno, a ver, decente taponador, pues eso, porque mides 2.21 y tienes unos brazos enormes. Y pese al peso y la altura, no es tan lento como parece. Es capaz tras pick and roll del rival, aguantar en velocidad tras cierto margen. Por lo cual es un tipo que por 100 posesiones suele bajar los puntos que le anotan al equipo unos 7-8 puntos respecto a la media. Con lo cual atrás es una roca. Y en todas las ligas en las que ha estado temporada completa, porcentualmente es el tío que más rebotes coge en defensa. Siempre. Hombre, es un jugador que es un muy buen jugador. No sé. Yo creo que atrás igual no es lo que la gente se puede pensar cuando Jorge da estos datos, en el sentido de que tampoco me parece, es un taponador súper prolífico, porque no es un jugador con un burst vertical enorme, pero es un jugador que ocupa muy bien espacios, que evita muchas penetraciones, que bloquea muy bien todos los rebotes. Entonces, claro, llena muchísimo espacio. Como ha dicho Jorge, tampoco tiene una movilidad terrible. Entonces, influye sobre muchas situaciones que no implican un tapón final. Sí, algo que sucede mucho en NBA es que allí está muy de moda considerar un gran defensor o un tío que tapona mucho. Pero es que el hecho de ser un gran taponador no tiene por qué indicar que seas un gran defensor. Y lo contrario, tampoco indica que seas un mal defensor siendo un pívot. Lo que pasa es que el equipo o la defensa que tú haces para el equipo puede influir de determinada manera a la hora de parar a los rivales, a los equipos rivales. O sea, que no tiene por qué llegar a hacer el tapón no haber hecho una gran defensa. A mí lo que he visto de este jugador estos días que hemos estado viéndole y hablando de él, es que tiene ahí en poste alto, es un jugador que tiene bastante visión, o sea, tiene bastante buen pase, tiene bastante buen timing de pase. Un jugador, quiero decirte, que no son solo centímetros, ¿no? Y un 75% en tiros libres, con las faltas provocando, yendo más de 4 veces a la línea y tirando 6. O sea, cada vez que recibe falta, 75% fijo, con tiro de media distancia y tal. Y lo que decía Sergio, sí, yo cuando digo que buen taponador es taponador por defecto, porque si se acerca a alguien, con lo grande que es, el balón choca. O sea, no porque tenga capacidad de salto, pero impide mucho.
Yo la verdad es que esto es muy simplista, pero un tío que que mide 2,20 y te hace un 75% en tiros libres, es que ya merece la pena. O sea, quiero He decirte, visto porque alguna tú... opción además que tira de 3, no con grandes porcentajes, pero bueno, alguno puede meter. No, pero quiero decirte, es que tú tienes un tío de 2,20, buscas situaciones del cerca del aro y sabes que te va a meter el 75% de los tiros libres, pues es que es un arma en ataque que tiene brutal, ¿no? Es muy Paquito, valioso, sí. que te veo ahí con cara asombrado. No, es que voy mirando otras cosas. A ver, y a mí lo que me genera de este chico es eso, pues depende, le veo lento en transiciones y sí me da la sensación de que, bueno, eso te puede condicionar el juego. Depende de lo que pretenda Tony Ten para el equipo para este año, pues te puede ser más útil o menos. Obviamente, como jugador, pues lo que estáis diciendo, da muchas opciones, te puede mover el balón. Estaba pensando incluso en, que está feo decirlo aquí, ¿no? Pero en un pívot muy grande de Cabo Verde que viste con una camiseta feísima. Pero sí, es un poco esa sensación. Lo que pasa es que eso, lo que estaba pensando en mi cara a lo mejor venía determinada por eso, es decir, hostia, me condiciona mucho. Claro, pero mira qué bien, es que, joder, parece que guionizamos el programa, ¿eh? Y y no. no lo hacemos, no lo hacemos. Venimos aquí y soltamos lo que nos... Pero es que me lo has dejado votando, Paquito, porque precisamente por eso hemos traído un perfil totalmente diferente. Hemos traído un jugador también de 2,18, pero más rápido, más móvil, con quizá menos peso, menos kilos, pero más movilidad, más atlético. Jonathan Jean, francés, Sí. que estuvo por aquí, por España. Estuvo una temporada jugando mitad en Palma, mitad en Prat, la 18-19, después de formarse en Le Mans en Francia y estar en Nancy. Después se fue 2 temporadas a Dinamarca, donde arrasó haciendo 18 puntos en 10 rebotes. Volvió a tercera francesa al Tarbes Lourdes y de ahí al Poitiers, donde ascendió a segunda y lleva ya 3 temporadas desde que ascendió con Poitiers a la Pro B, en la Pro B. Las 2 últimas hizo 11 puntos, 5 rebotes y en la última 14-9. Que ya son unos números cuidadito. Es un tío de 2,18, muy móvil. Ahora vamos a ver algún vídeo, aunque no hay muchos, de No, Jonathan de Jean. hecho el que tengo preparado es de highlights de primera FEP. Sí que hay que decir aquí, Eugenio, que bueno, era un jugador que yo tenía bastante visto y bueno, sí que también en algún vídeo nos lo pusieron en comentarios, en este caso Manu González, al cual le mando un saludo. Y bueno, a mí me parece una situación de un jugador un poco más compleja porque es un jugador que es francés y que, en mi opinión, debería tener hueco en un equipo mínimo de la parte baja de la Liga Francesa de Primera División. Pero bueno, desde luego... Bueno, lleva no 3 años, lleva 4 años sí, entre tercera y segunda francesa, quiero decirte. La verdad es que sí, no sé por qué, pero bueno, es cierto que a nivel físico no es... me recuerda un poquito a Enzosa en cuanto a físico, pero claro, es mucho más grande. Entonces eso se nota mucho. Vamos a ver un vídeo. Físicamente es más parecido a Romaro Gil, porque es delgadito, es tal, pero tiene bastante más movilidad y bastante más atleticismo que Romaro Gil. Sí. Es difícil porque no hay muchos vídeos ni partidos suyos, entonces es... este es de Palma, o sea, de primera fe. O sea, aprovechamos. Pero bueno, os hacéis un poco la idea. Yo he visto algún vídeo de highlight que hay en Poitiers, pero es que son 1 o 2 jugadas, es que no hay mucho. Pero bueno, ya le veis, un jugador bastante más atlético. Betis, el Betis que ascendió con el 34, sí, el 34. Con mucha movilidad, bastante ágil, muy coordinado. Pues de estos jugadores modernos de unicornios de 2,18, pero que se mueven como si midieran 2 metros. Y en este tiempo ha cogido algún kilo que otro, que aquí... Ha cogido algún kilo que otro y ha explotado. Es un jugador que ya tiene 28 años, creo, explotó tarde, un poco como Felipe. Yo creo que es un poco un jugador con una carrera parecida a la de Felipe. Así es. También tiene cierta capacidad para tirar desde lejos un poquito. En fin, bueno, que es un jugador interesante. Me parece un jugador muy, muy interesante
y que nos daría pues todas estas cosas que a lo mejor Marcusson no daría. Quiero decirte, estamos hablando de un jugador que sí puede correr la pista. De hecho, si veis hay algunos shorts de YouTube en Poitiers, de highlights de pues que ha sido mejor jugada de la jornada en la Pro B y tal, y que es él corriendo contraataque. Quiero decirte, es un tío con mucha movilidad y brazos muy largos y 2.18. Sí, la verdad que sí. No sé si le conocéis, si no, ¿qué os parece este jugador? Yo no, y le estoy viendo y lo que, pues un poco lo que comentaba al revés, de con este a mí sí me cuadra en el tipo de juego que a mí me gusta para nuestro equipo. Un tío que también cambia en defensa muchísimos tiros, que puede taponar con las dos manos, que está acabando cerca del aro también con las dos manos. No sé, a mí un perfil de este tipo me atrae. Lo único, pues eso, las dudas de lo que decís, ¿no? Si siendo cupo en Francia y estando allí a un nivel bueno y pagando allí como pagan de bien, tendría salida hacia aquí, hacia nuestro equipo. A ver, yo creo que es un tío caro, pero como igual de caro, quiero decir, no nos engañemos, Felipe Dos Anjos para Obradoiro le debió salir muy caro. Barato no habrá sido. Felipe Dos Anjos es un jugador muy caro para nuestra liga y este será un jugador muy caro, es así. Jonathan James seguro que es un jugador muy caro, pero claro, bueno, es que es lo que hay. Quiero decirte, no hay otra. Es verdad que es un jugador que nos permite correr y que nos permite cambiar un poquito menos ese ritmo alto de juego que Marcusson. Pero bueno, ¿que es caro? Pues claro. Claro que sí, es que es así. Es que no te voy a engañar. Por eso hemos traído a Drew Cuxhausen, que es barato, para el 2. A compensar, ¿no? Claro, que lo hemos dicho. Iba a decir otra cosa de este jugador y no me ha venido. Bueno. Quizá la Pro B francesa, vosotros que sabéis más, Jorge, Sergio, Allen y Paquito, pueda ser la liga que más se asemeje o que más podamos extrapolar números entre la LEB y nosotros, ¿o no? Es una liga con un tono atlético distinto, una carga técnica, táctica a veces un poco más baja. Pues hay muy buenos atletas y el ritmo de juego yo creo que es un poquito distinto sobre todo en términos generales, si hacemos una media de la liga. Yo creo que en eso sí hay una diferencia sensible con la primera FEF, que en todo caso, sin ser tampoco lo mismo, a veces pues igual la Lega Due, que también tiene bastantes distinciones, puede parecerse un poco más en ese sentido. Lo digo porque este tío... La segunda francesa se juega más rápido. Es una liga muy atlética. Hay muchos muy buenos atletas. Al final Francia saca muchos muy buenos atletas y que a la vez con ese ritmo más alto pues a veces permite algunas lagunas tácticas más grandes. Lo digo porque este tío este año, o sea, la última temporada en Pro B, para que nos hagamos una idea, ha hecho 14 puntos, 8 rebotes. Que parece unas cifras... Vamos, que si las extrapolas, vamos, que sería MVP de la liga, quiero decirte. ¿No? Sin duda. Un 14-8 en LEB te hace MVP de la liga, vamos, pienso yo, ¿no? Sí, vamos, yo firmo la mitad. Allen, sería normal que sea un jugador que reciba una buena oferta de algún club de abajo en Pro B. Sería lo lógico, Bueno. porque además Jean era un jugador con mucho pedigrí en inferiores, que se preveía que iba a ser lotería del draft de la NBA. Detectan el síndrome Marfan y es cuando se tira un año parado y es cuando viene a Palma y empieza a ir a Liga Danesa tal, y hasta hace 2 años no ha empezado a recuperar el nivel. Es un jugador en Francia conocido. Bueno, pues nada, pero oye, si queremos... ¿No? Eso es lo ideal. A mí, de hecho, se lo dije a Allen, a mí es el que más se me asemeja, el tipo que para mí ha sido intimidador, que te puede correr la pista y tal, de los últimos años, es Atoumane Diané. O sea, me parece que puede tener unos números similares a los que tuvo Atoumane Diané el año que sube Coruña. En pista y forma de jugar, porcentajes.
son muy, muy similares en los números que hace. A mí me parece un jugador que sí, nos daría un salto de calidad enorme y que tendría un impacto muy alto. ¿Que es un jugador caro o que es un jugador cotizado? Pues no tengo ninguna duda. También esto lo hago más pregunta que reflexión. Bueno, mitad pregunta, mitad reflexión. Yo creo que cuando entramos en este mercado de los 7 pies para arriba, de los de 2,13 para arriba, es que me da la sensación de que solo hay dos tipos de mercado en esa franja, que son o los muy caros o los muy te la juegas. Desconocidos. Pensaba que ibas a decir a los muy malos. Claro, que no he querido decir los muy malos, pero quiero decirte, por eso he dicho los muy te la juegas. O los muy caros o los muy te la juegas. Es que no hay otra cosa, ¿no? Desde luego, y en ese perfil es lo que decía Jorge. O sea, si lo que quieres es ese perfil, este tío es eso. Sí, desde luego. Bueno, pues nada. Pues hemos hecho un buen repasito, ¿eh? Llevamos 1 hora y cuarto. Nos quedan 2 cositas por decir. Bueno, nos quedan todas las cosas que queráis decir vosotros que os quede ahí. Yo quiero decir una cosita. Cerramos un poquito esto y hablamos de otra cosa. ¿Queréis decir alguna cosita más? No, yo por mi parte. No, bueno. Yo lo que te decía, he estado preguntándole a ChatGPT a ver si nos hacía de director técnico, pero creo que todavía hay que trabajarlo un poquito más. Vaya por Dios. Todavía no puede ser director deportivo. Hay que tener el de pago. Hay que tener el de pago. Los que estéis viendo esto o escuchando, ya sabéis que todo este programa que acabamos de hacer no tiene ningún sentido porque probablemente justo antes de que tú te pongas a escuchar esto, Movistar Estudiantes ha anunciado 2 jugadores que no tienen nada que ver con lo que hemos dicho y no sirve para nada. Pero bueno, esto es lo que hay. Dicho esto, cerramos esto. Esperamos, nos quedan 2 fichajes. Aparte de la confirmación de Jason Granger, nos quedan 2 fichajes. Así que... no, y la de Huevo, ¿no? Aparte, la de Granger y la de Nwoko. Y la de Nwoko, que a Allen le han dicho que lo de Nwoko está hecho. Dicho esto, acaba de sacar la FEB la lista de equipos inscritos en primera FEB. Y Betis Baloncesto, Sevilla Baloncesto, de el ínclito Pedro Fernández, al que tuve el gusto de conocer. He tenido el gusto de conocer y de tratar, no solo no sale en ACB, sino que tampoco sale en primera FEB. Es decir, este año, ojo, campaña de abonos, hay un partido menos. CB descansa. CB descansa, sí. Ojo que hay un partido menos, CB descansa. Ni siquiera sale ahí. Dicho esto, y por cerrar, y ahí lo dejo, está muy bien Beliauskas, está muy bien Cuxhausen, está muy bien Sabin, pero a lo mejor traemos a Benite. Que es un perfil que encaja. Es un perfil que encaja perfectamente. Al final hay que mirar quiénes son los jugadores de Betis que se acaban de quedar a priori sin equipo. Mientras no traigamos a Bishop. Ojalá Mark Hughes, pero va a firmar en ACB. Hubiese sido Mark Hughes, es verdad, por cierto, que dirá la gente, no hables de Mark Hughes, por lo visto está medio hecho con Girona. Por lo menos sí. Eso es lo que ha sacado un periodista. Os suelto así a vuela pluma las estadísticas de Benite. 14,3 puntos, 2,4 rebotes, 1,9 asistencias, 39,5% en tiros de 3, 84% en libres. Ha hecho 14 puntos de media Benite este año. No sí, me dio esa acabo sensación. De ver y me he quedado loco. No me lo esperaba. Yo tampoco, yo pensé que había hecho menos. Es que ha ido mejorando con el paso de los meses. No, a mí Benite me parecería un fichajazo. Es verdad que es de estos fichajes que tampoco pues eso, es como casarte con la novia del cole. O sea, bien, pero bueno, la de toda la vida. A mí me parece un fichajazo, Benite, me parece un fichajazo. O sea, no, ni un pero, vamos, si fichamos a Benite, ni un pero. Pues eso. Betis al final se acabó el culebrón, no sale ni en ACB ni en primera FEB. A no ser que les den la cautelar, podrían salir en ACB, pero de momento parece que... No, en ACB ya no salen. Ya te digo yo que en ACB no salen porque han admitido a Granada y no van a salir con un equipo más. Tendría que ser Liga de 29, sí. No.
En ACB no sale y aquí nada. Y supongo que esto ya supone la desaparición del equipo, lo cual tampoco pasa nada para los aficionados de Sevilla porque tienen un magnífico proyecto que se llama Caja 87, que está en segunda FEB y que donde está Josep Frank, por cierto, y que espero que todo el mundo apoye y siga porque es un equipo que me cae fenomenal. Y el otro proyecto, pues, ¿qué le vamos a hacer? Esto es lo que hay cuando a veces se intenta hacer negocio del deporte y se intenta traficar con sentimientos y con cosas, pues bueno, el deporte es deporte, los equipos hay que respetarlos y bueno, no me voy a calentar, que me caliento. Pues eso, que está el Caja 87, al que hay que animar en Sevilla, que es baloncesto y que es gente y que es deporte, no es negocio. Volvemos la semana que viene. Jorge, ha sido un placer. Estás invitado cuando quieras. Hablaremos de más scoutings, de más jugadores. Si traemos alguno de los que hemos hablado, venimos y hablamos ya y metemos más el bisturí en él. Y si no, pues también. A ver si nos sorprende Alberto y Tony y nos trae jugadores de los que tenemos que diseccionar porque no conocemos muy bien o que la gente no conoce muy bien y tenemos que acercarlos a ellos. Y si viene Benite, Nwogbo y Romaro Gil, pues nada, pues esto es lo que hay. Ya los conocemos. Así que nada, ¿has estado a gusto, Jorge? Muy a gusto, muy a gusto. Me alegro. Sergio, otro día hablamos un poquito del sub-18, del europeo sub-18, que has estado en Belgrado, has estado viendo los chavales. Dinos un poquito así de los nuestros y de lo que has visto por ahí. ¿Grandes cosas? Sí, bueno, la verdad es que España además está jugando francamente bien. Han arrasado los 4 partidos hasta ahora con un ritmo muy alto en ambas mitades del campo. Y la verdad es que está pintando muy bien. Lituania tiene también un equipo espectacular que probablemente tras la lesión del base titular de Francia, por sensaciones, pues sea el equipo con España que mejor está. Los franceses van a seguir teniendo un equipo poderoso. Italia, aunque tiene bajas, tiene un equipo poderoso. Bueno, tengo la sensación de que a partir de mañana, que ya serán los cuartos, el nivel va a ser bastante alto. Es decir, también que tuve la suerte, bueno, está aquí, esto no se ve, pero es una sudadera de Weber State, porque tuve la suerte de coincidir por allí con Sergio, el enorme Sean Van Diver. Sergio, yo entretengo a la gente, levántate y enséñanosla. O sea, por favor, estuvo Sergio cenando con Sean Van Diver y pasando rato con Sean Van Diver, leyenda del Estudiantes. Bueno, Weber State. Weber State, ¿qué pasa? Universidad de la que... Universidad de Lillard, ¿no? Sí, de Lillard, de Steven Verplanken, por ejemplo. De Bamford. Ajá, el español ahora jugando en Alemania, aunque sea todavía un chico muy desconocido, Sigur Sissoko. Universidades de estas pequeñitas, pero que siempre deja... Bueno, Dillon Jones, hace poco tiempo. Universidad que siempre va sacando pinceladitas de talento interesantes. Steven Verplanken, me parece un jugador muy interesante. Una pena que se haya ido de Oviedo. Se ha ido a segunda alemana, ¿no? Segunda francesa, creo. Segunda francesa. Por cierto, muy buena pinta este anotador combo base americano que ha sido máximo anotador en Portugal, que ha traído Íñigo de la Villa Oviedo. Muchas ganas de ver a ese jugador. Se me ha olvidado el nombre ahora, pero bueno. Bueno, y antes de cerrar, tenemos que hablar de que Iñaki Martín ha firmado por Fuenlabrada. Señores, Iñaki Martín, toda la suerte del mundo para Iñaki Martín, toda la alegría del mundo para la gente que le queremos, que le vamos a tener cerca, vamos a poder verle, comer con él, tomar café y pasar tiempo con él, lo cual es una maravilla. Iñaki, ya sabes, te vamos a traer un día aquí al programa, porque ya que vas a estar aquí, pues nos hablas un poquito de lo que estáis haciendo en Fuenlabrada, que seguro que estáis haciendo un proyecto muy chulo, Edu, Pascual y tú, y bueno, yo un poquito de Fuenlabrada este año, pues voy a ser, esto es lo que hay. Así que nada, le digo lo mismo que a Cristian Lutete, que tengas, vamos, que ganes todos los partidos menos 2. Y eso. No, que se deje alguno más por si acaso. No vaya a ser que no lo ganemos todos.
Nosotros vamos sobrados, hombre. En fin, pues nada, volveremos no sé cuándo, pero volveremos en agosto. En agosto podemos reunirnos un ratito, ¿no? Volveremos. Ya veremos. Sí, seguro que sí, aunque sean 2, 3, y si no, ya mira, liamos a Jorge y así sumamos un poquito más. Y nos volvemos en agosto, cada uno donde esté. Y para eso, no os he hablado nada de ciclismo, porque está muy malo, y no he hablado nada de ciclismo, del impresionante Tour, de qué grandes Pogačar, del ataque de Van Aert en la subida a Montmartre, bueno, no sé, es que he disfrutado tanto que son tantas cosas que no puedo decir. Ni de moda hemos hablado, que hoy se ha presentado la camiseta. Y de moda, que se ha presentado la camiseta. Ojo, gracias, Paquito, porque me ha encantado la camiseta, se ha presentado la primera camiseta del Bonita. Me ha encantado, señor Ortega, felicidades, me ha encantado. Igual que muchas veces decir cosas que no estamos de acuerdo, pues te las hemos dicho y te las decimos. Esta camiseta me parece un camisetón, me encanta. Eso, ¿qué más? El Giro femenino, que no dijimos nada, de la Vuelta de Van der Breggen, del gran Giro que hizo Elisa Bálsamo, Marlene Reuser, de Liane Lippert, que ganó 2 etapas, bueno, no hemos dicho nada de eso, esto es lo que hay. Y el Tour, que está Marianne Vos arrasando, arrasando me refiero porque todavía no viene lo bueno, pero claro, a ver qué va a pasar, porque está Nievadoma ahí, tal y cual. Ayer se cayó, bueno, venga, que me lío. Me lío con el Tour femenino y nada, ya hablaremos del Tour femenino otro día. A ver, que luego hay gente que se me acerca y me dice, que a mí también me mola mucho el ciclismo, tío, me gusta que hables. Ojo, y lo digo por un fisio que nos ve y nos oye, que me lo ha dicho. Pues nada, volvemos no sé cuándo, lo antes posible. En cuanto nos podamos reunir, en cuanto haya noticias, venimos aquí y hablamos de si hemos fichado un 2, otro 2 o solo uno, un 5 grande o un 5 pequeño. Si viene Lotana en Guapo, que se lo han dicho a Allen que está hecho, que no, que sí, todo eso. Venimos la semana que viene o cuando sea y hablamos de todo eso y nos deseamos un maravilloso agosto. Oye, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Hemos pasado un rato maravilloso. Espero que los que nos hayan visto y oído también. Volvemos la semana que viene. Adiós. No os vayáis, que os tengo que decir una cosa. Vosotros sí, digo a estos 5 de aquí. Adiós.